Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal, y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues bienvenidas a todas. Como siempre os digo, si os gustan los vídeos, pues darle a like si así lo sentís, y si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo. Antes de empezar con el interactivo del consejo semanal, voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Emperatriz A. Emperatriz, espero que estés contenta. Recuerda que tienes que escribirme al correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información, y allí te daré toda la información para que podamos realizar esa consulta totalmente gratuita de una pregunta conmigo. Así que, Emperatriz, espero tu correo electrónico. Ahora sí, ahora ya vamos a ir al interactivo que tenemos para esta semana, que como siempre sabéis es el consejo semanal. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrella de color plateada, y la opción número 2, que es la estrella de color rosa. Ya sabéis que yo no doy tiempo para escoger, así que si queréis podéis pausar el vídeo y con tranquilidad escoger la opción que más os resuene. Podéis ver una o dos opciones, como os digo siempre, pero es de vital importancia que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir en esta primera opción. Vamos a colocarla bien aquí. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, estrellita de color plateada, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Cuál es el consejo que para mí esta semana he canalizado? Vamos allá. Bueno, fijaros, en este caso estas cartas que nos salen nos hablan de que es una semana para que nosotros demos un paso o tomemos una decisión desde nuestra sabiduría interna. A veces esto cuesta un poco entenderlo, porque cuando hablo de sabiduría interna entramos en conflicto la gran mayoría de ocasiones, y es porque confundimos esa voz interior que nosotros tenemos a nivel interna con lo que nos dice nuestra mente, ¿no? Entonces esa sabiduría interna tiene que ver más con esa voz interior. Esto nos lleva a romper de alguna manera definitivamente una situación, una circunstancia, incluso a activar algo que estaba parado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir por partes. Vamos a empezar en este caso con la carta del loco, y fijaros que esta primera carta realmente lo que nos está marcando es que debemos de prestar atención a esa sensación que nosotros tenemos, esa vocecita que hay en nuestro interior que nos está diciendo todo el tiempo que demos ese paso, ¿no? Que nos enfoquemos hacia ese lugar, que hagamos algo determinado. Entonces es un poco como que esto nos puede dar un cierto miedo, una cierta sensación, ¿cómo os diría yo? De vértigo, una sensación de a lo mejor llevar eso a cabo sería una locura, sería un error, o que no estamos pisando con los pies en el suelo, y nada más lejos de la realidad. Este loco te está diciendo de alguna forma que te lances, que abras tu corazón a eso que tú sientes y te permitas dar ese paso, ¿de acuerdo? Si además esto lo conectas con la carta del mago que tenemos aquí, evidentemente lo que vas a hacer es conectar con ese aprendizaje, con todas esas informaciones, con todo eso que tú sabes perfectamente que tiene una base, que tiene pues un porqué para ti, ¿de acuerdo? Y si realmente conectas ese aprendizaje, esa sabiduría que hay en tu interior con este loco, vas a poder dar ese paso, o vas a poder hacer ese movimiento que realmente te está pidiendo en esta semana, digamos, pues la energía que hay, ¿no? Es como un poco como acabar de salir de esa zona de confort en la que tú te has estado moviendo
este último tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente tú, aunque sí que es verdad que has ido haciendo movimientos, has ido haciendo cambios, has estado haciendo cosas para realmente pues ocuparte de todas esas cosas en las que tú estás, digamos, inmerso o inmersa, realmente es como que no acabas de dar ese último paso, ¿no? O no acabas de permitirte escuchar de forma profunda a esa voz interna que te está de alguna forma diciendo que ese es el camino, ¿no? Que te enfoques desde ese lugar porque ese es el camino de verdad. Entonces, un poco te están diciendo que te permitas iniciar una nueva etapa, que te permitas de alguna manera también mirar hacia adelante sin poner expectativas en el futuro, pero sí mirar hacia adelante y permitirte de alguna manera hacer algo diferente, hacer algo de forma distinta incluso a como lo has estado haciendo hasta ahora, porque realmente te trae esa situación de experimentar, de vivir, de tomar conciencia también de que muchas de las cosas que no te has permitido hasta ahora o no has hecho ese movimiento porque te implica salir de esa zona de confort de la que comentamos, ¿no? Pues no vas a poder de alguna manera tampoco experimentar eso que te toca, ¿no? Entonces, si sales de ahí, si tú te permites iniciar desde un lugar distinto, a veces no hay que hacer unos grandes cambios o transformarlo todo de una manera drástica, sino ir dando pequeños pasos, ¿no? Es decir, yo siempre os digo que si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas de las mismas formas y maneras que lo hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados que hemos obtenido hasta ahora. Si nosotros queremos cambiar los resultados, debemos de hacer las cosas desde un lugar distinto. Y esto es un poco lo que nos está diciendo esta semana la tirada, que te permitas escuchar esa voz interna, ¿de acuerdo? Esa voz interna te puede llevar a entrar en conflicto contigo mismo, contigo misma, desde el punto de vista de que te va a hacer que se te tambaleen todos los cimientos, toda esa seguridad en la que tú te has estado apoyando o has estado de alguna manera todo este tiempo, pues se va un poco al traste, ¿no? Con esta carta es un poco como que el hecho de que des este paso implica que tú te enfrentes a esa sensación de miedo o de inestabilidad que te puede producir realmente el dar o hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, un poco es como que te invita a que te replantees qué cosas cambiarías, qué cosas te gustarían que fueran de forma diferente para poder en este momento, ya que vas a hacer ese movimiento o vas a dar ese paso, pues crear una buena base. Bien, es como que me gustaría que fuese diferente en la estructura que tengo en este momento en mi vida o en la manera que yo tengo de hacer determinadas cosas para tener una hoja de ruta. Entonces es un poco como que te permitas llevar a cabo eso, ¿no? Utiliza esta semana energéticamente para eso y también para hacer las cosas de forma distinta, porque estoy convencida de que aquí hay un resultado para ti extremadamente positivo en el que tú te vas a sentir con mucha fuerza, con mucha energía y además vas a ver como que las cosas te muestran un cambio rápido. No va a ser algo que vas a hacer ahora y vas a ver los resultados dentro de 3 meses o de un año, no, sino que en el momento en que tú ya empieces a moverte de forma diferente, va a haber también un resultado diferente y en el exterior vas a poder comprobar que han cambiado cosas o que hay movimientos distintos a los que habitualmente estás acostumbrado o acostumbrada o lo que habitualmente suele suceder, ¿no? Esto es un poco lo que nos está diciendo esta tirada, con lo cual importantísimo tomar conciencia de lo que nos dice, ¿no? Aprovechar la energía, porque yo siempre lo digo, estos mensajes que hago los lunes siempre son con la intención de poder aprovechar energéticamente pues la energía, el consejo que nos dan a nivel, digamos, del tarot y la canalización. Evidentemente siempre nos tiene que resonar, ¿no? Siempre tenemos que estar en un momento en que nos resuene. No podemos comparar nunca
una tirada personal a una general, como hago aquí, como os digo siempre, porque tenemos que entender de que esto es a nivel generalizado, pero si hay una resonancia para ti, pues hay un mensaje seguro para ti también, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir, quieren complimentar. Bueno, fijaros, nos sale la carta de la libertad y evidentemente viene a coalición de lo que estábamos hablando. Esta carta en realidad nos habla de que nosotros nos permitamos hacer las cosas desde nuestro corazón, ¿no? Que eso sería un poco como hacer las cosas desde la libertad de tu ser, de lo que tú realmente quieres, de lo que te está pidiendo tu interno, ¿no? Esa parte que está más elevada, más conectada con el todo. Entonces, es un poco como que te permitas ser libre a la hora de decidir y que no cuestiones quizás tanto todo eso que te está frenando, sino míralo desde el punto de vista de decir, a ver, ¿por qué me está frenando todo esto, no? Míralo desde un punto distinto y permítete hacer las cosas tal y como tú sientas, como a ti te resuenen a nivel interior. También quiero decirte que esta semana te vendría muy bien dormir con la carta de la Torre. Esta carta te va a venir muy bien para tomar conciencia de qué es aquello que ya no tiene que seguir estando o no tiene que seguir formando parte de ti, y qué es lo que deberías de enfocarte o de qué manera podías transformar eso, ¿de acuerdo? Te va a venir muy bien. Yo siempre os voy a decir que todas las personas no reaccionan de la misma forma con las cartas. Puede ser que lo que te ocurra es que cuando duermas con esta carta, pues tengas sueños muy lúcidos y haya mensajes importantes para ti mientras duermes con esta carta. Pero también lo que te puede suceder es que te cueste dormir. Entonces, yo siempre digo que hay que ponerla debajo de la almohada, pero si no puedes dormir con ella, ponerla en la mesita de noche, quiero decir, lo que tengas más cerca a la altura de lo que sería la cabeza, ¿no? También os digo que si no tenéis la carta de la Torre, pues podéis coger un trocito de papel y poner la Torre y el número 16 en números romanos. Bien, esto también nos va a ayudar y hace el mismo efecto que la carta de la Torre. Lo digo porque a lo mejor todo el mundo no tiene un tarot en casa. Bien, pues dicho esto, espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, estrellita de color rosa, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que veáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué consejo tiene el tarot para mí canalizado esta semana? Bueno, esta semana se te pide que tomes conciencia del momento en el que tú te encuentras, de la situación que tú realmente estás ahora mismo, en este momento concreto. Puede ser un conflicto, puede ser una situación en la que debes de tomar una decisión, puede ser también una situación en la que tú tengas que posicionarte, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que lo hagas desde tu propia verdad. Y voy a intentar explicar esto para que entendáis lo que os quiero decir con esto de tu propia verdad. Fijaros, esta primera carta nos está de alguna manera diciendo que debemos de ser justos, pero debemos de ser justos desde el punto de vista en el que tú conectes con esa justicia interna tuya. No con la general, no con la de alguien, no con la de un grupo, sino con lo que tú consideras que es justo o no es justo de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que aquí tú tengas un criterio personal y lo utilices de forma consciente. No te está pidiendo que no hagas o no te dejes llevar
por lo que hay alrededor, por las opiniones de los demás, por las decisiones de los demás, y que seas de alguna manera totalmente consciente y coherente de lo que tú consideras que debe de ser. Esto es muy importante porque esta semana para ti es de vital importancia en este aspecto, desde el punto de vista de que tú entiendas que es un momento en el que te tienes que poner en el lugar que es correcto para ti y no en el que sería o debería de ser para los demás. Bien, es una semana de reafirmación también, de ponerte firme en lo que realmente tú sientes. Aquí no vamos a entrar en si tienes o no tienes la razón, en si estás en lo cierto o te estás equivocando, sino en lo que en este momento te está diciendo tu interior respecto a una cuestión concreta. Puede ser hacia una persona, puede ser hacia una situación general, puede ser ante determinadas situaciones o circunstancias de tu vida, pero lo que sí que te está diciendo es que debes de ser lo más coherente posible con tu verdad interna. Y tu verdad interna no tiene por qué ser la verdad absoluta, ni la verdad de todo el mundo, pero es la tuya y te están pidiendo que seas fiel a esto. ¿Por qué te están haciendo este pedido? ¿Por qué te piden que hagas este ejercicio esta semana y te tomes en serio esto? Porque esto te va a traer un cambio importante. Tú llevas mucho tiempo, a lo mejor, en una situación en la que quieres que las cosas cambien, quieres que las cosas cambien, disculpadme, quieres que las cosas den un giro, se transformen, pero para ello se te pide que tienes que ser fiel. Es como que eso que hay en tu interior que no te estás permitiendo, que tú no estás realmente llevando a cabo porque, bueno, pues a lo mejor la opinión de los demás o las personas de las que tú te rodeas, o tu familia, o en el grupo en el que tú estás, laboral, social, etcétera, cuestiona mucho todo lo que no sea algo determinado. Entonces, aquí es como que se te pide que tú pongas tu criterio, tu pensamiento, tu verdad, tus conclusiones, a donde tú has llegado. Porque aunque no te lo creas, esto es muy bueno porque vas a abrir la posibilidad de que otras personas puedan ver algo que hasta ahora no han podido ver, ¿de acuerdo? Esto puede llevar a conflicto, claro que puede llevar a conflicto, pero no te preocupes por eso, porque no va a ser un conflicto lo suficientemente grave, ni van a haber complicaciones, ni van a haber cosas graves. Bien, esto quiero que lo entendáis bien esto. Pero sí que es verdad que sí que hay un conflicto contigo porque hay un cierto miedo, una cierta inseguridad a mostrarte tal y como tú eres o a mostrarte pues con ese pensamiento, ese criterio personal sobre una cosa en concreto, sobre lo que sea que tengas entre manos o se esté moviendo en tu vida, y te pide pues eso, que te posiciones, que seas capaz de dar tu visión, tu verdad y que no te cuestiones aquí si tienes más o menos razón, sino que seas capaz de ser fiel a lo que tú piensas y a lo que tú sientes. Bien, creo que esto es muy importante porque aquí hay un mensaje para mí potente en ese aspecto. Bien, fijaros, esta última carta nos habla de ser justos, ¿no? Y también de ser justos con nosotros mismos, también con los demás, pero en este caso nos habla de con nosotros mismos a nivel interno. Nos está diciendo que nos planteemos que a lo mejor lo que están pidiendo de nosotros las otras personas o lo que se nos está, digamos, medio exigiendo que digamos o que hagamos, o a lo mejor estas personas ni siquiera son conscientes de que te están llevando un poco como a la exigencia, ¿no? Porque están convencidas de que tú a lo mejor piensas igual, o porque lo que quieren también es que tú formes piña en eso, ¿no? Pero si tú no estás de acuerdo, o si tú no consideras que eso realmente es lo que quieres o lo que piensas o lo que tú sientes,
tienes que saber posicionarte sin necesidad de entrar en el conflicto, simplemente siendo coherente y consciente de lo que tú piensas y de lo que tú sientes. Permitirte eso de verdad y ser coherente contigo mismo, contigo misma. Realmente es como que hay una necesidad de hacer las cosas desde un lugar quizás mucho más altruista por tu parte contigo mismo, contigo misma, porque aquí no estamos hablando tanto del exterior, sino de lo que te toca hacer a ti. Esto te va a traer a que haya una transformación en tu vida, que seas mucho más equilibrado o equilibrada, a que no tengas tanto conflicto y sueltes un poco como eso de no poder hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, o de poder mostrarme tal y como soy. Hay como necesitas recuperar una libertad que es tuya, que se la has cedido a los demás, ¿de acuerdo? Entonces es como que esta semana vas a tener como mucho, vas a pensar mucho en esto, te vas a tomar o te vas a dar más cuenta de lo habitual, de que esto es algo que te suele suceder, que suele ocurrir, que tienes ahí como una dificultad de ponerte en tu sitio, de sobre todo de expresar lo que tú realmente sientes. Llevas quizás un tiempo que antes quizás pues entrabas y hablabas de esos temas o de esa situación en concreto con otras personas y participabas mucho más. Ahora posiblemente lo que haces es simplemente escuchar y no dar mucho tu opinión, porque estás como siendo cada vez más fiel a eso que sientes en tu interior, pero ahora se te pide que des ese paso, que te abras, que tomes conciencia de que realmente tienes que perder ese miedo y recuperar esa libertad de ser tú mismo, tú misma, sin miedo al que puede pasar, al que pueden decir, etcétera. Porque aquí realmente yo lo que veo es que hay un conflicto importante, y ese conflicto importante que hay tiene que ver sobre todo con como si yo me muestro tal y como yo soy, si yo doy ese paso, si yo llevo adelante esto, lo que me puede ocurrir, lo que me puede pasar es que estas personas se pongan en mi contra, incluso me pueda suceder algo negativo que me lleve a que me arrepienta de haber dicho, de haberme mostrado o de haber dicho lo que creo, lo que pienso, ¿no? Y aquí vuelvo a repetir, lo que se te pide es que seas más coherente contigo mismo, contigo misma, y también por otra parte el que tú des ejemplo de decir aquello que tú crees y que tú piensas, siempre desde el respeto, siempre desde la educación. Esto no me voy a casar nunca a decirlo, porque a veces para expresar una creencia, un pensamiento, una verdad interna, no es necesario enfadarte con nadie ni tratar de convencer a nadie. Simplemente con el hecho de que tú lo expreses ya estás dando un cierto ejemplo en que eso es lo que tú piensas, aunque no quieras convencer al otro, porque esto es muy importante. Aquí no se trata de tratar de convencer a nadie ni de que los demás vean las cosas como las vemos nosotros. Simplemente el poder dar esa diversidad de pensamientos, de ideas, de creencias, ¿no? Para que todos podamos nutrirnos de eso, porque si alguien no me muestra una visión distinta de algo a lo que yo a lo mejor estoy aferrado, no voy a tener la posibilidad ni la oportunidad de ver más allá, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir poder no solamente ser fieles a nosotros mismos, sino también de abrir otras posibilidades a otras personas, con lo cual es mucho más importante de lo que pueda parecer. Bien, esto para mí es importante que lo entendáis. Bien, vamos a sacar una última carta. Bueno, fijaros qué carta sale. Sale la carta de la culpa. Y esta carta es una carta que evidentemente tiene mucho que ver con esta situación. Pero fíjate, yo quiero que tú entiendas. Aquí se ve a una persona que está señalada por diferentes manos, ¿no?
Yo creo que en la culpa te está hablando más de tu propia culpa interna. O sea, me siento culpable por no ser fiel a lo que yo siento, por no decir lo que pienso, por no haber dicho esto, por no haber comentado esta situación o lo que sea, ¿no? Yo creo que más bien esta culpabilidad no es tanto porque te señalen los demás o porque te pueden hacerte sentir culpable, sino porque tú mismo, tú misma entras en ese proceso de culpabilidad. Entonces es muy importante que entiendas que sentirse culpable es algo que no deberíamos o que deberíamos de trabajar para soltarlo lo antes posible, porque esta culpa nos estanca, nos hace que nos quedemos petrificados y no avancemos. Entonces, no pasa nada, piensa que si antes no has sido capaz de hacerlo, ha sido porque no has sabido hacerlo, ¿bien? O no has tenido la voluntad, la capacidad de verlo con esa claridad como lo puedes ver ahora. Y déjalo, suéltalo, suéltalo, no le des más vueltas. Lo importante es lo que vas a hacer ahora y a partir de ahora. Eso es lo verdaderamente importante. Es ahí donde te tienes que enfocar por encima de todo, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que el viernes vuelvo a subir vídeo a las 2 del mediodía, hora de España. Así que solo me queda desearte que pases una fantástica y maravillosa semana.